a pedir a don Juan del Granado sus criterios, sus observaciones y los desafíos que podamos tener hacia adelante en base a todo lo expuesto. Bueno, los datos de Vivian, que resumen los informes, dan cuenta no solamente de la crisis judicial que atraviesa el país, sino de la tragedia judicial que vivimos hace bastante tiempo, ¿no? Y las apreciaciones de Eduardo nos sitúan muy bien en los componentes de esa crisis o de esa tragedia, cuando especialmente nos hace referencia a este cuarto principio universal de los cuatro que ha formulado el Proyecto Mundial de Justicia, ¿no? Me quisiera detener un poquito en este cuarto principio. Les voy a leer de manera textual lo que dice sobre este cuarto principio, un documento precisamente del Proyecto Mundial de Justicia. Dice, la justicia es impartida, o se está hablando de lo que debe ser, ¿no? La justicia es impartida por representantes neutrales, competentes, éticos e independientes, que son en número suficiente, que tienen los recursos adecuados y reflejan la composición de las comunidades a los que sirven, ¿no? Bueno, está claro que lo que ocurre en Bolivia es francamente violatorio de este principio, este cuarto principio del Estado de Derecho que proclama pues esta institución internacional que sin duda es una institución prestigiosa, ¿no? Si no recuerdo mal, es una institución que fue fundada el año 2006 a iniciativa precisamente del Colegio Nacional de Abogados de Estados Unidos, el American Bar Association. Y bueno, como no, Human Rights Watch es una institución largamente conocida, una institución también no gubernamental, que viene haciendo informes anuales que se aproximan muchísimo a la realidad, porque ambas instituciones se preocupan no solamente de la objetividad, sino de la minuciosidad de sus trabajos y de sus informes, ¿no? Bueno, les decía, me apunto sobre todo en el análisis del cuarto principio, más allá de los datos trágicos, ¿no? Estos puestos coleros que tenemos a nivel universal y a nivel latinoamericano, en lo que es el Estado de Derecho, en lo que es la administración de justicia, etcétera. Para destacar lo que son precisamente las carencias centenarias que tiene nuestra administración de justicia, que las hemos estado difundiendo, ¿no? Como ustedes saben, yo soy parte de un grupo de 10 juristas independientes que hemos formulado una propuesta de reforma judicial vía reforma constitucional. Bueno, el diagnóstico nuestro, que no es ninguna novedad, pero que tal vez tiene la virtud de agrupar de manera mucho más estructural, más consistente las causas de nuestra problemática centenaria judicial, son estas carencias, ¿no?, a las que les voy a hacer rápidamente referencia y que dan cuenta de la absoluta contradicción con este cuarto principio del Proyecto Mundial de Justicia. La primera carencia, sin duda, es la carencia de independencia de los jueces, que está en el centro de la carencia de independencia de poderes. Los jueces, especialmente la cúpula judicial, que luego es la que nombra el resto del cuerpo judicial, la cúpula judicial integrada por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, como todos conocemos, no es precisamente de nombramiento por voto universal. Ese nombramiento ha sido malogrado por la mayoría, por los 2/3 del MAS,
el año 2011 primero y el año 2017, ¿no? Los dos momentos de supuesta elección popular. Y ha sido malogrado porque la selección de esos magistrados ha tenido que ver casi de manera exclusiva con las afinidades partidarias o con las afinidades gubernamentales de los candidatos, ¿no? No se han seleccionado a candidatos a partir de sus méritos, de sus idoneidades, de su formación profesional y, como no, de su idoneidad personal. Y entonces, claro, hemos tenido ahí una larga lista de candidatos afines al gobierno, desconocidos incluso en el mundo jurídico, ¿no? Y bueno, la mayoría de los bolivianos solamente hemos tenido la opción de votar nulo o blanco. Y cerca del 60% de los votos en ambas elecciones ha sido una votación nula o blanca, que debió haber invalidado el resultado, pero que no, ahí los tenemos, especialmente a los magistrados elegidos, entre comillas, el año 2017, ejerciendo sus funciones sin tener la calidad mínima que exige, pues, esta visión de independencia judicial ligada al Estado de Derecho, ¿no? Y por tanto tenemos un sometimiento absoluto de la cúpula del Poder Judicial al poder de turno, ¿no? Eh, Ayer fue la señora Áñez, hoy día es el señor Arce, anteayer fue el señor Evo Morales. Y entonces ahí tenemos un problema, una carencia gravísima que está además reforzada por la segunda carencia, que es la carencia de idoneidad, ¿no? La carencia de independencia y la carencia de idoneidad, ambas están vinculadas causalmente a la forma de selección y de elección. Ya les decía, estos magistrados supremos han sido elegidos no por mérito, sino por afinidades partidarias, y son estos magistrados supremos los que luego reproducen la ausencia de méritos, la ausencia de idoneidades en el resto del cuerpo judicial al cual designan, ya sea a nivel departamental o a nivel de los jueces de grado. La tercera carencia, gravísima también, es la carencia de recursos. Y ahí tenemos el cuarto principio universal que habla de la necesidad de recursos, pues, para la administración de justicia, ¿no? Apenas entre el 0,4 y el 6%, estoy hablando de los últimos 5 años, el 0,4 o el 0,6% del total del presupuesto general de la nación está destinado a la administración de justicia. Y ahí en la administración de justicia incluso está incluido el Ministerio Público y el propio Ministerio de Justicia. O sea que el órgano judicial como tal recibe bastante menos, el 0,3%. O sea, es un presupuesto miserable, pues, que en los informes del Consejo de la Magistratura es destinado en un 70% a sueldos y salarios. O sea que queda de esa miseria de presupuesto apenas un 30% para la enormidad de necesidades, pues, que tiene que ver la administración de justicia en términos de sueldos, de salarios, de creación de juzgados, de creación de nuevos ítems. Miren, 175 municipios del país de los 339, 175 no tienen ni jueces ni fiscales. Bueno, con este presupuesto, por supuesto que no se pueden atender requerimientos de más personal, de más juzgados, y mucho menos pues requerimientos de infraestructura o de medios de trabajo y de tecnología. Entonces esta tercera carencia es tremenda, pues, ¿no? Esta tercera carencia hace también como el presupuesto miserable al servicio judicial. Una cuarta carencia es la carencia de acceso universal de la justicia. Tenemos una justicia para pocos, no solamente porque, ya les digo, no tenemos jueces en casi el 50% del territorio nacional, sino porque además los pocos jueces están hacinados en las capitales de departamento. Pero además de esto, no podemos pensar en la resolución de conflictos solamente con jueces, abogados, fiscales y pleitos. No, el acceso universal a la justicia en este tiempo ya tiene que ver con mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y en Bolivia tenemos, bueno, un gran mecanismo, ¿no? Que tiene que ver con
además nuestras tradiciones históricas, ¿no? Es la justicia indígena originaria que está venida a menos, que está reconocida en la Constitución, pero subordinada en la práctica por una visión de deslinde jurisdiccional que le quita atribuciones, pues, a la justicia indígena. Y carecemos de lo que en otras regiones o en otros países se conoce como la justicia de paz, la justicia de mediación y conciliación ciudadana, ¿no? Y entonces, por supuesto, pues esto alienta la cultura pleitista, que es que todo tema de conflictualidad en la comunidad se traslada a los juzgados, ¿no? Bueno, y la quinta carencia, que es la que además alimenta a las anteriores, es la carencia de una estrategia estatal, ya no gubernamental, porque lo que nos falta acá es una visión del Estado de corto, mediano y largo plazo para encarar esta problemática. Sí, los ciclos estatales han tenido, por ejemplo, estrategias estatales sobre la economía, ¿no? Hubieron estrategias estatales vinculadas al modelo liberal o estrategias estatales vinculadas al modelo populista, ¿no? Que las han ido cumpliendo, las han ido atendiendo distintos gobiernos. Bueno, no ocurre esto con la justicia. No hay una estrategia estatal y por tanto cada gobierno se inventa reformas. Cada gobierno es consciente finalmente de la problemática, pero cada gobierno se inventa reformas en cada momento diferentes que no tienen pues perspectivas, ¿no? Han habido intentos interesantes, intentos que nos han permitido avanzar en algunos rubros, ¿no? Los podemos detallar en el conversatorio. Pero está claro que no, no hay una línea de comportamiento estatal mínimamente consistente. ¿Y quién se ha llevado la flor en esto? Ha sido pues precisamente el gobierno del presidente Arce. Su ministro de Justicia en solamente un año nos ha presentado 3 reformas diferentes, archivando las anteriores, por supuesto, ¿no? Primero planteó una reforma constitucional que la saludamos en su posibilidad con simpatía. No duró 2 meses esa propuesta de reforma constitucional, como tampoco duró 2 semanas la conformación de una comisión cualificada de juristas que tenían que asesorar en la reforma. Las disolvieron, disolvieron al grupo este, ¿no? Inmediatamente después nos plantea una reforma normativa de corto alcance, vinculado a la ley de derechos reales, vinculado a una modificación de ley de adopción y otras. Y finalmente, el mes de septiembre del año pasado, nos planteó una reforma con 6 ejes, más bien de carácter administrativo, ¿no? Que son rescatables, pero que no apuntan al fondo del problema, no apuntan a estas carencias a las que les he hecho referencia, ¿no? Bueno, entonces, claro, estas son las causas de nuestra tragedia judicial, pero eran causas que tenían que ver con la crisis. Esta crisis se ha agravado al extremo de que se ha convertido en tragedia nacional y ya las connotaciones de tragedia tienen que ver más bien con estos últimos 16 años, en los que la administración de justicia ya no solamente ha sido un apéndice de los órganos del Estado, sino que se ha convertido o ha sido convertida por la visión autoritaria, hegemonista de estos sucesivos gobiernos de los últimos 16 años, en un mecanismo de dominación de la sociedad. Miren, es célebre ya un escrito del ex vicepresidente García Linera que decía, la independencia de poderes es una ilusión liberal. Claro, García Linera tenía la virtud, entre comillas, de escribir lo que pensaba, ¿no? Y está escrito esto, dice García Linera, la independencia de poderes es una ilusión liberal. No, dice, el Poder Judicial no es una institución celestial, es parte del Estado y como parte del Estado tiene que cumplir un rol en la consolidación de un proyecto estatal. Bueno, entonces, claro, esta visión escrita además por quien en su momento era el segundo hombre del país, se ha traducido pues en una utilización
grosera políticamente hablando e institucionalmente nefasta de subordinación del órgano judicial para fines de dominación de la sociedad, pero en concreto para fines de la persecución judicial, la anulación de los opositores y para garantizar la impunidad delictiva de los gobernantes. Y este sometimiento del órgano judicial ha agravado, pues, hondamente la falta de idoneidad. Claro, aquí no necesitan jueces idóneos, necesitan jueces militantes persecutorios. Aquí no necesitan jueces independientes, todo lo contrario. Aquí no se requiere ningún presupuesto judicial adicional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se darán cuenta ustedes además de qué manera se han agravado otros males que son los que más los siente la población en concreto, ¿no? La corrupción judicial, la impunidad de los delitos, la desprotección de la sociedad, la fragilidad, la vulnerabilidad de mujeres, de niñas en los hechos de violencia, el hacinamiento carcelario. Tenemos 18,000 presos sin sentencia. La detención preventiva ha provocado el hacinamiento carcelario, donde el 70 o el 80% de nuestros reclusos no tienen sentencia, o sea, son inocentes en la concepción constitucional y a partir del principio de inocencia, ¿no? Tenemos una mora procesal de más o menos 300,000 casos anuales. Estamos hablando entonces de 600,000 litigantes, para ponerle 2 litigantes por caso, de más de 500,000 de litigantes que tienen pues sus juicios largamente rezagados, o sea, que no tienen justicia. Bueno, y entonces estas carencias centenarias que se han agravado por el autoritarismo y por el hegemonismo han devenido en la tragedia judicial, que se refleja pálidamente, pero se refleja en estos datos que nos han desglosado Vivian y que nos ha expuesto Eduardo, ¿no? Y frente a ello, este grupo de juristas independientes nos hemos planteado una visión que tiene al menos 2 puntualizaciones, ¿no? La primera es de que no podemos estar ya en visiones que vayan desde la oposición o visiones que estén en contra del gobierno. No, sería suicida plantearnos una propuesta de reforma judicial que se incorpore en esta lógica suicida de la polaridad en la que vive el país. No, es una propuesta que no viene de la oposición, pero tampoco va contra el gobierno, porque está dirigida a la sociedad, está dirigida a la comunidad, y por ello nuestra propuesta es una propuesta de reforma constitucional vía referéndum ciudadano. Y es vía reforma ciudadana, o vía referéndum ciudadana, porque la segunda premisa es de que no podemos esperar ya nada, ni del gobierno ni del Estado. Ya les he explicado las razones por las que no podemos esperar nada del gobierno. Pero cuando hablamos del Estado, hablamos también del órgano judicial. El órgano judicial hace 10 años no dice esta boca es mía sobre un problema que le compete. La reforma judicial debería ser tema competencial exclusiva del órgano judicial. No, aquí es el Poder Ejecutivo el que convoca cumbres, el que plantea reformas, ¿no? Miren, se está hablando de una tercera reforma, voy a hablar de esto más adelantito, de una tercera cumbre. Bueno, la primera cumbre fue el año 2012, convocada, sí, aquella vez por el Consejo de la Magistratura y por el Tribunal Supremo, pero fue una cumbre intrascendente, podemos dar detalles después. La segunda cumbre, que fue una cumbre altamente publicitada, el año 2017, no, el año 2016, fue convocada por Evo Morales y en la práctica fue presidida en Sucre por García Linera, ¿no? Bueno, miren, el órgano judicial está mutis en el foro, o sea, no dice nada sobre la reforma judicial y por tanto no podemos esperar nada de este órgano estatal. Y el Parlamento, el otro órgano estatal, no, está en otros temas, ¿no? Más allá del perfil mediocre del comportamiento de las bancadas, del gobierno y de la oposición, ¿no? Todos los candidatos el año 2020
han planteado reformas de orden judicial, unas más importantes que otras. Pero bueno, han quedado en la campaña, han quedado en el archivo, ¿no? No es un tema de agenda legislativa de la oposición y tampoco los del gobierno. Entonces, por eso decimos, no esperemos nada ni del Estado ni del gobierno. Vayamos a una propuesta ciudadana. Y la propuesta nuestra es esta. Es una propuesta de reforma constitucional vía referéndum ciudadano que tiene tres cimientos, y los digo muy rapidito para que conversemos entre todos, ¿no? El primer cimiento es el de lograr independencia e idoneidad a partir de la cabeza del órgano judicial. Para esto necesitamos modificar la forma de elección de los supremos, pues. Necesitamos hacer que los méritos sean el punto central, el corazón de, de la calificación de los postulantes. Los méritos tienen que ser el requisito único pero esencial de los postulantes, calificación que tiene que ya no estar en manos de la Asamblea Legislativa. Y por eso estamos planteando que en la Constitución se establezca una comisión ciudadana de calificación de postulantes. La composición de la comisión ciudadana se las puedo detallar después, ¿no? Sobre la base de esa comisión ciudadana constitucional que elabora ternas vinculantes, la Asamblea Legislativa puede elegir por 2/3, sí señor. Pero esa elección no es definitiva. Un poquito teniendo en cuenta la experiencia del Japón, planteamos de que esa elección parlamentaria en base exclusivamente a méritos, en base a ternas cerradas que devienen de una comisión calificadora ciudadana, esa elección sea sometida a referéndum ciudadano aprobatorio. Bueno, esta es la primera reforma que plantea la distinta forma de selección de jueces supremos, porque estamos convencidos que siendo esa la forma, puede garantizar, en primer lugar, concurrencia de abogados y de abogadas prestigiosas, ¿no? Que no concurren, pues, a las anteriores, que no concurrían a las anteriores convocatorias, ¿no? Un dato que les puede ser interesante a quienes no son abogados, es de que tenemos cerca de 80,000 abogados en Bolivia. ¿Cómo no vamos a poder encontrar entre los 80,000 unas 50, unas 100 abogadas y abogados que califiquen pues altamente a la calificación de méritos? Bueno, este es el primer cimiento entonces, ¿no? Nueva modalidad de selección y de elección en los máximos, en la cúpula judicial, por eso la necesidad de la reforma, porque luego esa cúpula es la que como hoy día derrama falta de méritos, afinidades partidarias, mañana hecha la reforma, seguramente va a dimanar, va a derramar cabalmente méritos para la constitución del resto del cuerpo judicial. El segundo cimiento es el del presupuesto. Estamos planteando que pasemos del 0,5% mínimamente al 3% del presupuesto general de la nación, pero no pues a discreción de el ministro de Finanzas de turno. Estamos planteando que se inscribe en la Constitución el 3% como presupuesto obligatorio anual, de tal manera que sea un presupuesto no negociable, sea un presupuesto obligatorio con el que tengamos recursos, con el que tengamos infraestructura, con el que tengamos mayor acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que les comento. Y el tercer cimiento es hacer de nuestra justicia un servicio universal, no solamente por la vía de tener más jueces, más juzgados, más infraestructura, con mejor presupuesto, sino por la vía de revalorizar la justicia indígena originaria, habilitarla como un mecanismo de los pueblos indígenas originarios, que seguramente tienen pues hasta un 20, un 30% de nuestra población, para que resuelva los conflictos. Y para ello hay que eliminar en la Constitución el concepto y la ley de deslinde. Es en la Constitución donde está planteado el deslinde, que ha significado un recorte, una castración prácticamente de la justicia indígena originaria por la vía de quitarle sus competencias. Y en segundo lugar, instituir en la Constitución también la justicia de paz. O sea, los jueces ciudadanos que mediante la conciliación y la mediación amigable resuelven pues los conflictos menores, descongestionan el sistema judicial, desjudicializan la conflictualidad, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los tres cimientos que estamos planteando en nuestra propuesta, que como les digo, tienden a atender las carencias, pero que tienen una visión de corto, mediano y largo plazo. La justicia
y su resolución, su crisis, su tragedia, no es un tema de los próximos meses, es un tema de los próximos años, es un tema para el mediano y el largo plazo. Consultas, preguntas o complementaciones. Primera solicitud ha sido de don Carlos Alberto Ibáñez, don Roberto Lacerna y don Walter Guevara. Quisiera dirigir esto a don Juan del Granado, porque él es el que ha propuesto, junto con 10 juristas, la reforma, digamos, judicial necesaria en Bolivia. En cierta forma, hay una correlación directa entre lo que es la justicia independiente o la justicia que funciona con la democracia, la estructura democrática de un país. Si se fijan en los últimos niveles que hemos visto, sobresale en Venezuela, sobresale en Nicaragua, Honduras, donde, digamos, la democracia en esos países prácticamente ha desaparecido, y Bolivia está entre uno de ellos. Pretender arreglar la justicia, que es un elemento más de toda esa estructura, de todo ese plan, digamos, de todo lo que significa la democracia, es estar soñando. Tenemos que empezar por el centro, el core del problema. El problema nuestro es que la estructura democrática que utilizamos en Bolivia, ¿okay?, está completamente rendida, está mal. ¿Y por qué? Porque hemos logrado tener una constitución que le otorga enormes poderes al poder ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. Y a eso me refiero, digamos, si nosotros lográramos cambiar esa parte ahí a través de un pedido, una solicitud, de un movimiento social enorme, en que estamos descontentos con esa estructura democrática, no solamente arreglamos la justicia, arreglamos muchos otros sistemas, como el sistema de seguridad nacional, como el sistema, digamos, de los manejos de los recursos humanos, como el sistema de educación, salud, en fin, una serie de cosas, que son elementos de los que se vale el Estado para dar bienestar social a la sociedad. Entonces, mi pregunta va, ¿en dónde está esa parte? ¿Por qué se han olvidado de esa cosa tan importante que es la estructura de la democracia fallida que es en Bolivia? Don Roberto Lacerna. Una preguntita para cada uno, y voy a ser rápido en esto. Me gustaría que Vivian nos comente algo sobre alguna información reciente que puede tener sobre la manera en que la gente percibe, la gente común, en la opinión pública, percibe la situación del sistema de justicia, y en ese entendido si han logrado han logrado detectar alguna recepción a las propuestas de reforma que hace el grupo de juristas independientes. Y esto se liga con la pregunta que hago a Juan del Granado, ¿no? A ver si ha logrado percibir en el sistema político, en la opinión pública, en los medios, etcétera, algún tipo de receptividad a la propuesta de reforma que han formulado y que han planteado como grupo los juristas independientes. Y quisiera, Eduardo Gamarra, hacerle una pregunta más bien de carácter histórico, un poco para superar la visión que me parece poco equivocada de que no, todos eran iguales antes, igualmente malos, igualmente desastrosos, igualmente manipuladores. Me gustaría que Eduardo nos comente algo sobre qué experiencias históricas pueden haberse dado de interés de reforma de la justicia en el país anteriormente, y si esas experiencias lograron avanzar algo, porque claro, no puede ser que todo el tiempo hayamos estado tan mal, debe haber algunos momentos en que se ha intentado avanzar algo. Me gustaría que con el ánimo, primero, de superar la visión plana del pasado, y segundo, con la idea de aprender algo de ese pasado, si pudieras comentar tu visión sobre experiencias previas, porque tú mismo has participado como consultor en diagnósticos y propuestas de reforma de la justicia en el país en el pasado. Entonces me imagino que tienes una sensibilidad para captar ese pasado histórico. Entonces, don Walter Guevara. Como acostumbra Juan, su presentación es de una admirable claridad y pertinencia en cuanto al diagnóstico y también en cuanto a la propuesta de los posibles remedios.
En el curso de los últimos meses hemos tenido algunos intercambios con Juan, que está muy familiarizado con mi pregunta. Cualquier referéndum pasa por un organismo electoral totalmente copado por el gobierno y por el partido de gobierno. El organismo electoral es el que determinaría la fecha del referéndum, la proposición que se hace en el referéndum, el presupuesto para el referéndum y lo más importante de todo, el recuento de los votos del referéndum. Entonces, esta pregunta es procedimental, Juan, y no es primera vez que te la hago. ¿Qué confianza hay en esta propuesta del grupo de abogados, que en todo lo demás es absolutamente admirable y pertinente? ¿Qué confianza hay en que un referéndum autoconvocado pueda ser efectivo, transparente y confiable? Esa es mi pregunta. La pregunta específica de Roberto, el barómetro de las Américas, de la POP, que es una fuente constante de datos, casi no se mete con la justicia porque es un campo amplio, pero en su informe de 2021 muestra dos cosas interesantes. La confianza en que se haga justicia en caso de que se necesite en toda la región americana sigue siendo baja, o sea, en promedio entre todos los países no llega ni a un 40 en una escala de 100 puntos, o sea que sí, el problema en Bolivia es muy serio, pero no es una situación única, o sea, hay una desconfianza generalizada en la eficiencia de los sistemas judiciales, pero creo que más, tal vez un dato complementario y más preocupante que eso en este momento es que el promedio de la región no llega ni a 33% de la población que considera que sus derechos fundamentales están protegidos por el Estado. Y o sea, el first responder, el primera línea que debería proteger esos derechos es efectivamente el sistema de justicia. Por supuesto que es el Estado, pero debería el sistema de justicia proteger los derechos fundamentales de las personas. Es un porcentaje bajísimo. También me parece que complementariamente el proyecto de la Universidad de Gothenburg que se llama Varieties of Democracy, que se conoce como VIDEM, tiene mediciones anuales, codificaciones anuales de 5 componentes diferentes de la democracia, el componente de participación, el liberal, el igualitario, el deliberativo y un hito más que ahorita me estoy olvidando, que incluye una batería grande de preguntas del funcionamiento del sistema judicial. Y el resultado que muestra, por ejemplo, en su informe de 2021, que recién ha salido, es que el título del informe es El mundo se está autocratizando. Y hace un análisis de los países que entre 2010 y 2020 han perdido defensas, protecciones, espacios de libertad, garantías de derechos, y que les llama los grandes autocratizadores. Y sorpresa, Bolivia es uno de los 10 países que está mostrando, aparece entre los grandes autocratizadores entre 2010 y 2020. ¿Qué significa eso? Hay ataques más frecuentes a los medios de comunicación, no hay censura necesariamente, pero intentos de contener la libertad de expresión, falta de acceso a la justicia, respuestas más violentas a la protesta y a la acción en el espacio público y un par de cositas más que ahorita no estoy manteniendo en la memoria. Pero todas estas cosas deberíamos, en un estado ni siquiera ideal, sino que medianamente funcione adecuadamente, poder recurrir al sistema judicial para demandar las garantías y las protecciones del acceso a la información, de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. O sea, en caso de que entren ya en conflicto. Entonces, creo que estos dos datos o estas dos fuentes adicionales de información que no son específicamente índices sobre justicia, sino sobre democracia,
nos están también mostrando cómo, al menos yo lo veo así, como el no contar con un sistema de justicia funcional, ¿sí? Adecuadamente funcional, está perjudicando y tiene efectos que van más allá de solamente la institución, sino que cruzan todos los espacios de acción ciudadana, de ejercicio de derechos y de protecciones eh, que necesitamos. Tengo un comentario breve por lo que decía don Carlos Ibáñez. Yo no creo en que se puede arreglar lo grande con un referéndum o con otro cambio de constitución. Creo que la experiencia nos ha mostrado ya claramente que las cosas no se arreglan así. La democracia, construir una cultura democrática toma generaciones de construir comportamientos, hábitos de compromiso, de ejemplo de las élites. Entonces, no vamos a cambiar la manera de pensar o no vamos a transformar, a aumentar el nivel de confianza de la gente en 3 o en 4 años. Son procesos de largo plazo. Lo mismo creo que se puede aplicar al sistema de justicia. Yo estoy plenamente de acuerdo con Juan del Granado con el tema del presupuesto. Es una vergüenza el presupuesto. Es una vergüenza, pero al mismo tiempo es una señal de cuánto le interesa al Estado boliviano o al gobierno boliviano que el sistema de justicia pueda funcionar y cuente con recursos para funcionar, ¿no es cierto? Pero yo pienso que la reforma de la justicia tiene que hacerse estratégicamente, paso a paso, nivel por nivel, y creo que lo primero, y dejar al legislativo afuera, al ejecutivo afuera, a la ciudadanía también afuera. Creo que lo que necesitamos, no estoy siendo ingenua, sé que tiene problemas, pero es un consejo de la magistratura a prueba de bala, a prueba de todo, que pueda empezar o reanudar el proceso de institucionalización de los cargos, de la carrera judicial, de además los sistemas internos de control y de accountability, que el Consejo de la Magistratura hace 20 años, más o menos, sí, más o menos en el 2000, tenía de manera interesante y bastante avanzado. O sea, hay una escuela de jueces que funciona ahí y que se podría hacer funcionar mejor. De nuevo, no lo estoy diciendo con ingenuidad, sé que eso tiene problemas, pero creo que el sistema de justicia tiene que empezar a reformarse, no ideológicamente, no despolitizadamente, sino procedimentalmente, pensando en eficiencia, en evaluación, en rendición de cuentas. Eduardo, tus comentarios, por favor. Bueno, aprecio la oportunidad de escuchar a Juan del Granado y a su exposición y su propuesta. Me parecen muy interesantes. Y sobre todo aprecio la pregunta de Roberto y con el permiso de todos ustedes, quizás creo que más que una exposición histórica, creo que de lo que se trata es entender un poco, y quizás en este sentido, Roberto, voy a volver a mis orígenes eh, académicos y mi trabajo con James Malloy, ¿no? Malloy y yo hace muchos años, para analizar el proceso político en Bolivia del 64 al 84, hablamos del Estado neopatrimonial, ¿no? Con un componente clientelar tan grande, donde además de ver que en Bolivia veíamos que los actores políticos tenían como su primera preferencia algún tipo de concentración en el Ejecutivo, ¿no? Ya sea la vía original, digamos, o la más interesante que se dio durante la Revolución Nacional, y seguida por los gobiernos militares, pero esencialmente partiendo de un concepto clientelar de dominio del Estado, ¿no? Que nosotros lo calificamos como neopatrimonial en el sentido de que el Estado se convertía en una extensión, ¿no? de el gobernante, y esto lo utilizamos
en particular para analizar el periodo de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Donde había poca diferenciación entre el jefe de Estado y lo que era, ¿no? El Estado, el botín del Estado, y particularmente la distribución del clientelismo, precisamente para apoyar un proceso político autoritario, militar, etc. El proceso de democratización, Roberto, yo creo que presentó una oportunidad muy interesante de verdadera reforma del Poder Judicial, sobre todo. Yo hice un estudio, como bien sabes, a finales de los 80, principios de los 90, comenzando con una encuesta en el Poder Judicial, y escuchaba a Juan con mucha curiosidad, porque lo que él decía, por ejemplo, respecto a los datos, ¿no? Los datos actuales, él decía que la mora procesal es tan enorme, los juicios tan rezagados, etcétera. Y me hace mucho recuerdo a las conclusiones a las que yo llegué cuando hicimos ese estudio. Más o menos, Walter se acordará, debe haber sido el año 88, 89, cuando hicimos ese trabajo, y donde pues era una situación donde la mora procesal era enorme, había gente presa por años, por hacer rebotar un cheque, cosas por el estilo. Y se planteó durante más de una década, ¿no? Eduardo Rodríguez Belcé participó en eso, y en realidad el que quizás está más indicado para responder esta pregunta es el mismo Walter, que estuvo muy involucrado en ese proceso de reforma, y que yo creo que concluyó más que nada durante el periodo de Sánchez de Lozada, entre el 93 y el 97, donde creo que verdaderamente se avanzó hacia una reforma interesante, que de alguna manera pues tomaba como digamos un principio central, era cómo eliminar el clientelismo en el Poder Judicial, ¿no? Y cómo introducir algo que dijo Juan, cómo introducir en el Poder Judicial sobre todo la necesidad de tener jueces con mérito, no simplemente nombrar a jueces porque son del partido, o por motivos clientelares, en otras palabras. Y yo creo que eso se logró, se avanzó muchísimo, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que se llegó a lograr cierta independencia judicial, ¿no? Se creó un nuevo código de procedimiento penal que fue muy controvertido, muy difícil. Se acordarán ustedes de la famosa ley Blattman, que tuvo grandes seguidores y grandes defensores, pero que al final fue también muy controversial. La introducción, por ejemplo, del abogado defensor, ¿no? Fue algo, en mi opinión, extraordinariamente importante en el sistema judicial boliviano. Manera que creo que esa época, ¿no? Quizás del 93 hasta el 2005, con sus ¿no? altibajos, quizás fue el momento donde más se avanzó hacia precisamente aquello que Juan del Granado expuso. Ahora, habiendo dicho eso, creo que el proceso de reforma judicial que llevó a cabo el gobierno de Evo Morales en 2009, y que ha tenido pues grandes reseñas también, y en la que también estuvo involucrado, no sé si de manera directa, pero por lo menos he leído algunas de sus defensas de la reforma, fue el expresidente Rodríguez Belcé. Y partía de un concepto interesante, ¿no? Porque Juan hizo una crítica, sobre todo a la elección, con la que estoy completamente de acuerdo. Bien, Bolivia es uno de los pocos países en el mundo
donde se eligen a los jueces. En Estados Unidos algunos jueces son elegidos, pero no todos, ¿no? No es el sistema en su conjunto. Pero la línea de argumentación del expresidente Belzé y de otros era que la forma de lograr independencia del Poder Judicial era precisamente a través de la elección de los jueces, porque entonces era el ciudadano el que iba a determinar la independencia judicial. Pero eso de quizás funcione en un país con una cultura democrática más profunda, en un sistema donde el clientelismo es menor. Pero si algo ha sucedido en los últimos 14 a 16 años, yo diría es que inclusive lo vengo ahora, estoy en pleno proceso de escribir algo así, pero es que no hay digamos, comparación más adecuada entre el neopatrimonialismo del bancerismo de los 70s con el neopatrimonialismo que tenemos hoy. La gran diferencia es que el MAS y este momento han profundizado el neopatrimonialismo, han logrado lo que no se pudo lograr durante los militares en los años 70. Hoy vivimos un estado en un sistema absolutamente clientelar y por ende, mientras no se quiebre ese clientelismo, que otra vez, reitero, era el objetivo de lo que se hizo en los años 90, ¿no? Va a ser muy difícil, Juan, aún vía un referéndum, ¿no? Estoy feliz de oír la propuesta, pero creo que hay una estructura neopatrimonial que es muy difícil de quebrar. Claro. Tus comentarios a las consultas, a las intervenciones. Bueno, Carlos Alberto nos dice que nos hemos olvidado de la estructura estatal con motivo de la propuesta de reforma. No nos hemos olvidado, pero la estructura estatal pues es un problema mayor y esto no se enfrenta, si queremos modificar la Constitución para cambiar la estructura estatal, con un referéndum, ¿no? Eso se enfrenta con una asamblea constituyente. Y la verdad es que esas son palabras que exceden nuestra propia visión por el momento, ¿no? No sé si Carlos Alberto está coincidiendo con la visión del expresidente Evo Morales, que nos está planteando una nueva constituyente. No creo. Simplemente decirle a Carlos Alberto de que no nos hemos olvidado pues de que hay un contexto estructural mayor. Pero bueno, vayamos a lo que nos interesa, ¿no? Que es reformar en la Constitución aquellos aspectos que hacen a la administración de justicia y que en nuestro criterio son unos óbices y unas rémoras muy grandes que podemos removerla mediante un referéndum constitucional que supone una reforma parcial. Roberto nos consultaba sobre la receptividad. Es interesante la receptividad. Mira, Roberto, nuestra propuesta ha sido formulada a fines de septiembre y la hemos publicado en un librito, un folleto, a fines del mes de octubre. Claro, luego con la tercera ola, creo, o la cuarta, no, fue la segunda ola o la tercera del COVID y el fin de año se diluyó un poquito el posicionamiento y lo estamos retomando con mucha energía a partir de este año, ¿no? Sabiendo que este año tenemos un contexto bien importante, bien significativo, al menos en este primer trimestre, ¿no? Tenemos el próximo 15 de febrero la llegada del relator de Naciones Unidas sobre la independencia judicial. No es poca cosa, ahí tenemos la presencia de un alto personero de Naciones Unidas que viene a ver el tema que es, bueno, pues la columna vertebral de nuestra propuesta y de la tragedia judicial, ¿no? La falta de independencia. Entonces, este es un elemento muy significativo. El otro es el de la propuesta gubernamental epidérmica, yo la he calificado de parte del ministro Lima, que sin embargo está siendo acompañada, por lo menos esto es lo que nos han informado, de la presencia de expertos internacionales. Está Alberto Binder, por un lado, o está Luis Pázara, por el otro, que son gente interesante, con una larga trayectoria y
Me imagino que harán muchas cosas, pero no validarán pues la propuesta epidérmica del señor Lima, ¿no? Y bueno, el tercer elemento para marzo es una cumbre judicial convocada por el gobierno, anunciada por el gobierno, convocada seguramente por el gobierno, ¿no? No por el órgano judicial. Una cumbre judicial que va a ser la tercera del masismo. Les decía, la primera fue el año 2011, la segunda el año 2017, y esta es la tercera, pues, y entonces son cumbres, como dijeron algunos miembros del Colegio de Abogados y del sistema universitario que abandonaron la segunda cumbre al día siguiente de su instalación, son eventos cocinados, ¿no? Abandonaron estos personeros de la universidad y del Colegio de Abogados, señalando que estaba todo cocinado, ¿no? Y entonces, bueno, no sabemos si esta vez la tercera cumbre también va a ser sazonada en los niveles gubernamentales, ¿no? Bueno, pero tenemos este trimestre, por lo menos, en el que va a estar el tema de la justicia en la agenda, en el principal puesto de la agenda gubernamental. Bueno, oportunidad significativa para difundir más, para consensuar mejor, porque la propuesta nuestra es solamente una propuesta inicial. Estamos con bastante receptividad en las universidades. Hemos tenido ya presentaciones aquí en la Facultad de Derecho, entre los colegios de abogados, ya lo hemos hecho en el caso de Cochabamba, en el caso de La Paz, en el caso de Tarija. Y por supuesto, hay una de las organizaciones ciudadanas. Bueno, estamos en ello porque sí, queremos tener una propuesta de consenso más socializada hasta mediados de este año, que tiene que ser efectivamente el año en el que logremos bueno, recabar los libros, recabar la adhesión ciudadana. Son 1.500.000 firmas, ¿no? Que luego, como decía Walter, y paso a la sostenida y testaruda inquietud de Walter, 1.500.000 firmas que tienen que pasar por el rasero del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, esta propuesta nuestra de referéndum ciudadano es una propuesta, pues, que, claro, viene desde la comunidad, pero lamentablemente tiene que enfrentar dos filtros estatales, diré gubernamentales, ¿no? Pero son estatales en teoría. El primer filtro es el del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que, sobre todo, validar las firmas, ¿no? Y el segundo filtro es del Tribunal Constitucional, que tiene que ver si nuestra propuesta se ajusta a las previsiones de la Constitución, vale decir, si es o no constitucional. Complicadito el asunto, especialmente con el Tribunal Constitucional, porque, como ustedes saben, para el Tribunal Constitucional es un derecho humano de la primera importancia la reelección presidencial. Y entonces, imagínense, seguramente va a encontrar varios puntos y comas de nuestra propuesta que son contrarios, pues, a la Constitución. Bueno, estoy pensando en voz alta de mala manera, pero como Walter, quien piensa mal, diría Walter, también acierta, ¿no? Entonces, bueno, estas son las dificultades, pero sí, claro, ahí en el Tribunal Supremo Electoral tenemos también un margen muy grande de desconfianza de lo que puede ser el conteo de votos, ¿no? Yo recordaba en algún escrito anterior mío lo que parafraseé respecto a una frase que supuestamente le dijo don Joseph Vissarionovich Dugashvili. ¿Saben quién es él, no? Stalin. José Stalin tenía este nombre tan complicado, ¿no? Joseph Vissarionovich Dugashvili, que supuestamente habría dicho que el que gana la elección no es el que vota mayoritariamente, sino el que cuenta los votos. Bueno, estamos con ese riesgo, Walter, claro, pero bueno, tú te dedicarás juntamente con otros activistas a ver el padrón electoral y ver todo eso. Déjanos a nosotros trabajar en el tema de justicia, ¿no? Claro, cada quien tiene que llevar adelante una causa, ¿no? Carlos Alberto seguramente pudiera impulsar una asamblea constituyente, macanudo, ¿no es así?
Tal vez es tarea sobre todo, no de ustedes, pues no de nosotros, no mía, sino de los líderes políticos, de los partidos políticos, llevarán adelante estas tareas mayores, un nuevo padrón electoral, un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Bueno, nos estamos concentrados en el tema de la reforma judicial y nos parece que una cruzada nacional por la justicia, que es lo que estamos planteando organizar este año, va a ser un elemento de contrapeso a estos riesgos, pues, de control estatal masista sobre las estructuras del poder. Un pequeño comentario nomás, suponiendo que he respondido a algo de las inquietudes de Carlos Alberto, de Roberto y de Walter, respecto a lo que nos decía con precisión Eduardo, ¿no? Yo he sido parte de la reforma de la justicia el año 93 y el año 94. Yo fui parlamentario aquella vez. Y he sido parte indirecta, aunque finalmente directa, de la reforma de la Constitución en la Asamblea Constituyente. Aquella vez el Movimiento Sin Miedo, que era aliado del movimiento al socialismo, tenía 10 asambleístas constituyentes. Bueno, en la primera experiencia, cuando yo era parlamentario, ¿no? Sí, hubieron estos avances en la Constitución del año 94. Sí estaba como avance el Tribunal Constitucional, como lo decía la propia Vivian, había el Consejo de la Judicatura. Pero mira, todo esto se malogró muy rápidamente en el propio proceso. El año 95, el año 96, yo les decía, era parlamentario, ¿no? Porque los partidos de la época también se cuotearon el Consejo de la Magistratura, aquella vez denominado Consejo de la Judicatura. Se cuotearon nomás, pues, y a mí me consta. Yo era diputado por el Movimiento Bolivia Libre y tenía la jefatura de bancada con Alfonso Perrufino. Bueno, se me acercaron los miembros del MNR con motivo de la nominación de candidaturas y me dijeron cuántos jueces quería tener el Movimiento Bolivia Libre. Claro, yo no les respondí nada, sino que llamé a la prensa y los denuncié públicamente. Está registrado esto en los medios de comunicación. Fue tan significativo esto que uno de los diputados del MNR me desafió a duelo, pero además en serio, ¿no? Bueno, esta es una anécdota. Por supuesto, la cosa no pasó a mayores, ¿no? Por eso estoy todavía participando en este bonito coloquio con ustedes, ¿no? Bueno, esta fue mi experiencia en el año 93-94. Se malogró por el cuoteo partidario. Por eso no, los partidos no tienen que intervenir absolutamente en nada durante el proceso de selección, durante el proceso de calificación de méritos de la cúspide del Poder Judicial. Tienen que llegar a la cúspide, a la candidatura de esa cúspide, solamente hombres y mujeres calificados, meritorios, que tengan una idoneidad personal intachable. Miren los gringos, nuestros amigos norteamericanos, para elegir a su Corte Suprema, que le elige el presidente, ¿no? El presidente de la nación. Los pasan a los postulantes por unos filtros, pero impasables. No solamente son sujetos a un examen, pero terrible de parte del BAR, del Colegio de Abogados, sino que son sujetos a un escrutinio policíaco de parte del FBI desde que nacieron. Claro, aquí nos vamos a poner a investigar a los de la Policía Técnica Judicial, ¿no? Ni a la policía, ni a la FELC. Pero bueno, no, les digo, la elección tiene que ver, o sea, la calidad de los jueces tiene que ver necesariamente con las idoneidades, ¿no? Idoneidades personales, idoneidades profesionales. Y esto es lo que estamos buscando con nuestra propuesta de reforma. Bueno, ¿qué es lo que pasó el año 2007 con motivo de la Asamblea Constituyente? Sí, nosotros apoyamos la elección por voto popular, pero miren, en el proyecto de constitución aprobado en Oruro, la selección de postulantes no lo hacía la Asamblea Legislativa. La propuesta aquella vez con la que estuvimos de acuerdo era de que esa elección de postulantes lo haga una comisión ciudadana, precisamente, o una comisión independiente.
Bueno, esta fue la constitución en proyecto que se aprobó en Oruro, pero que luego fue modificada con un acuerdo parlamentario en el Congreso. Miren, Podemos, si no me equivoco, claro, Tuto Quiroga, estaba ahí Carlos Bert, en fin, aquella vez calcularon que el MAS el año 2009, que era la próxima elección, no iba a tener 2/3. Y entonces pusieron que era la Asamblea Legislativa la que iba a seleccionar a los postulantes por 2/3. O sea, en lugar de comisión ciudadana, pusieron Asamblea Legislativa por 2/3, en la previsión equívoca de que el MAS no iba a obtener los 2/3. Bueno, obtuvo los 2/3, ¿no? Y ahí se fue al tacho, pues, toda la visión esta de elección popular, que tenía así como principio básico el de alejar al máximo a los partidos de la selección y de la elección, y dejar esa selección y elección en manos de la ciudadanía. Bueno, entonces, miren, ahí está la dificultad, ¿no? Por eso es que uno de los planteamientos centrales de nuestra propuesta es privarle a la Asamblea Legislativa y a cualquier órgano político partidario de la posibilidad de mirar siquiera la calificación de postulante.